Algo de comer genial, la excusa es perfecta para celebrar. Va a venir genial, la excusa es perfecta para celebrar. Nuevas del lugar, la excusa es perfecta, ya va a comenzar. Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Excusa es Perfecta, una producción de Sinopsis Contenidos. Hoy va a ser una edición en este lugar maravilloso, en Amboy, y nuestra invitada de hoy, Soledad Sánchez, que es casi nativa de Amboy. Ella llegó a vivir a este lugar paradisíaco cuando tenía solamente 1 año de edad. Sole, la verdad que es un placer estar acá y vamos a compartir con vos, claro, viste, de ser casi nativa, debes conocer bastante la historia de este hermoso lugar, algunos de los personajes y bueno, las cosas, viste, que recién conversamos antes de que saliéramos al aire, ahora es tu turno. ¿Cómo estás, Carlos? Un Muy bien. placer, un gusto recibirlos acá en nuestra casa. Bueno, sí, yo vivo acá tenía 1 año de vida cuando mi familia se muda acá. En realidad mi papá, su familia era de acá, ha sido siempre de acá. Estábamos viviendo a unos kilómetros de Amboy, no es que estábamos tan lejos. Y nos mudamos específicamente al pueblo porque mi papá empieza a trabajar en la central hidroeléctrica, en la obra del Cerro Pelado. Entra en la empresa y nos mudamos acá. Y bueno, toda mi infancia transcurrió acá en el pueblo. Fui al colegio de acá, al primario. Por razones de familiares me mudo a Berrotarán durante un lapso de 12 años más o menos. Y bueno, después vuelvo por decisión propia ya a venir a vivir a Amboy. Qué lindo. Sí, lo que te decía recién, hace prácticamente 2 años que conocí a Amboy. Lo que sí sabía de que aquí había nacido Dalmacio Vélez Arfiel, el creador del Código Civil, de que tuvo una validez como de 140 años. Sí, Dalmacio Vélez Arfiel nace acá en Amboy. Justamente Amboy es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Córdoba. Los primeros registros de este lugar son de 1588. Esa Wow. fecha son de cuando se empiezan a repartir las primeras parcelas de tierra, que se mandan las primeras encomiendas, que salen a nombre de unas familias de unos coronel Torres. Y se forma una de las principales postas del camino que comunicaba Córdoba con San Luis. No era parte de lo que era el camino real, pero sí una de las principales, una de las postas más antiguas. Era centros de acopios de cereales, tiene mucha historia Amboy. La capilla actual es de 1900, pero en el mismo espacio hay unas habitaciones que pertenecen a lo que era la capilla antigua, que es de 1620. Así que 1620. sí, Wow. Hace 400 años. claro. O sea, podría Mucha llamarse la madre de capillas. Es muy antiguo, sí. Tiene el casco histórico hoy en la actualidad, lo que ha quedado, tiene más de 100 años la mayoría de las construcciones, que son las 2 manzanas que están donde está la capilla, donde está el museo, que está bien en el centro del pueblo. Y este lugar, vos decías que fue el casco de estancia. Esta es una de las casas que nosotros nos enteramos cuando arrancamos con todo este proyecto de Aurelia Casa de Campo acá, por charlar con un señor que viene como comensal, que era de acá, y nos empieza a relatar lo que él sabía de la historia de este lugar. Y él nos contaba que justamente esto era uno de los cascos más antiguos. Esto nosotros calculamos por las fechas y los datos que él nos da, que es anterior a 1800, o sea, 1800 más o menos. Interesante, ¿no? La cantidad de años. No, lo de la capilla, viste, de 1620 son 400 años. Este tipo de construcciones que todas tienen arriba de 100 años. O sea que la historia debe ser notable más allá de la extensión del lugar. Pero
por ejemplo, hay, vos me decías, cruzando la calle le decían. Esto que vemos nosotros acá, que había este lugar, sí. Este lugar. Este lugar, este mismo señor me relata, porque yo le comentaba, empezó la charla preguntando por qué él me cuenta de que su papá vivía acá. Le preguntaba de que si sabía si había una construcción anterior a esta, porque cuando nosotros empezamos y queríamos hacer jardín ahí arriba, nos encontramos cuando empezamos a cavar como una base de un contrapiso, que parecía algo antiguo, y esas escaleritas que se ven a la orilla ahí, sí, da a pensar de que había una construcción. Entonces él me cuenta que sí, que a este lugar se le llamaba la calle, que era como un callejón que está ahora de lo que sería de cada lado del alambre, y había una construcción antigua de este lado y otra del otro lado. En este lado funcionaba un antiguo almacén, y en el otro lado era como un galpón de un depósito donde se acopiaba todo lo que se recolectaba, o toda la época de las cosechas o las lanas, todo lo que que esquilaban a los animales y todo, y se traía a este lugar porque se comercializaba como como que esto era el centro para comercializar todo eso. Eso me transmitió este señor, ¿no? Una historia muy rica también. Témese de las libretas. Claro, él me cuenta que se trabajaba con libretas, que las familias venían y pagaban de cosecha a cosecha. Entonces se trabajaba con un fiado, una libreta donde se anotaba, se compraba durante el año, y a la vuelta de la cosecha se pagaba con lo que se recolectaba y con todo el trabajo del año, digamos. Linda. No, lo de la libreta, que yo tengo unos cuantos años, pero cuando era niño también, en la carnicería y en el almacén tenía una libreta, y cada mes se pagaba. Bueno, aunque usted no lo crea, acá en el pueblo todavía sigue ese mismo sistema. Acá en los lugares, los almacenes, sigue trabajándose de la misma forma. O sea, la costumbre yo creo que es algo que quedó también marcado, o en estos lugares sobre todo, al ser pueblos chicos, nos conocemos todos. Esto que es una cuestión de hábito, creo, de que se compra por mes, y al cierre del mes se cierra la cuenta y se cancela la deuda. Todavía en Amboy, y hábito y confianza, tal cual. Todavía en Amboy se sigue, debe ser uno de los pocos lugares, o sea, como pueblo chico, donde se sigue trabajando así. Ahora es la tarjeta de crédito. Estás firmar 200 documentos para darte, qué sé yo, cualquier cosa. Tal cual. Y comentabas, en esta construcción, decís que eran habitaciones. Sí, también. Eso, aparte de comentármelo este señor, lo has transmitido, como le comentaba, gente que viene a comer a este lugar y que se encuentra con esta historia y nos empiezan a contar anécdotas. Un señor vecino de San Ignacio, su familia también, su papá trabajaba para el dueño de esta estancia, y él me contaba que vivían en estas piecitas. Me contó una anécdota que me dice que abajo de ese tala un caballo le pegó una patada a su hermano, que se acordaba patente, y él me decía, en estas piezas vivíamos, o sea, y normalmente o estaba la gente que trabajaba, o en la época que que se levantaban las cosechas y que venía toda la gente, que eran cuadrillas. Yo siempre cuento, cuando hablo de levantar la cosecha, no es lo mismo que ahora, que es una persona sobre una máquina levanta. Antes se hacía a mano, y para levantar un campo se necesitaba una cantidad importante de personas. Entonces, que en esa cantidad de gente que venía y a levantar en todos los campos que están alrededor, se quedaban acá. En esa habitación hay como si hubiese habido un fogón, una cocina, y tiene una ventanita que comunica con la habitación del lado. Nosotros no sabemos si era que se usaba para pasar la comida o qué, pero eso se vinculaba con esa habitación por esa ventanita, que es algo que también llama la atención y intriga mucho. Si vos y yo alcancé a ver en donde nacieron, el barrio creo que más grande del Río Tercero, y en aquella época toda gente trabajadora, y había mucha gente que trabajaba en el campo, lo que llamamos, no sé si se llamaron todavía así, peones golondrinas. Entonces, claro, cuando venía el momento de levantar cosechas, entonces iban los que eran cocineros, los que cosían bolsas, o sea, eran como distintos oficios.
Tal cual, eso siempre nos cuentan y nos transmiten. Yo estuve trabajando muchos años en el museo de Amboy, ahí en el Museo Dalmacio Vélez Arfiel, que lleva el nombre en homenaje a este señor. Y hay una de las habitaciones que es la sala de campo, donde están todas las herramientas que se usaban para trabajar la cosecha, para todo lo relacionado al campo. Y dentro de estas herramientas hay exhibida una maleta. La maleta era con lo que se levantaba la cosecha. Y una cosa yo como guía lo contaba, o sea, yo transmitía lo que había aprendido, que se usaba, cómo se ponía, con el deschalador que se ponía en la mano para para pelar la chala. Pero otra cosa es cuando venía gente que lo había vivido y que me lo transmitían ellos, ahí uno lo toma dimensión realmente y se da cuenta de lo que era el trabajo real del campo. Y eso me decía él, que estaban estos peones golondrinas justamente, que se le llamaban y que se iban trasladando. Inclusive un señor que estuvo viviendo acá en Amboy, un personaje de Amboy también fue don Tito Aguirre, que es de Tras la Sierra, pero él había venido acá en Amboy en su juventud como peón golondrina. Y él me contaba y se conocía la historia de muchos campos y muchos lugares de acá, de la zona, por este trabajo. Y me contaba sus anécdotas de lo que era trabajar eso, en la juntada con todo el grupo de la gente a la noche, los fogones que hacían, todo es todo. Cuando dijiste maleta se me puso piel de gallina. O sea que mi abuelo materno era peón golondrina. Y alcancé a conocer una de las famosas maletas, quizá que se ponían alrededor de la Tal cintura. cual. Y se abría las piernas y se arrastraba como modo de cola de cocodrilo. Y bueno, un señor que vino, que a mí me impactó eso cuando él me contaba, tenía las piernas como muy arqueadas y me decía que era consecuencia de tantos años. Y aparte la cintura, todo, porque el peso de una maleta llena, que después se te pasaba bolsas de alpillera y se iba dejando, o sea, un trabajo increíble. No, sí, trabajo pesado. De pesado. Y ahí, bueno. Pero bueno, eso, como decís vos, ahora un tipo arriba de una máquina, ¿viste? Hace prácticamente levanta toda la cosecha. Exactamente, tal cual. Qué interesante, ¿no? Es como entrar a la máquina del tiempo. No, en el caso mío, ¿viste? Porque vengo del lado de mi mamá, ¿viste? Eran campesinos, ¿viste? Que después muchos se convirtieron en peones de albañiles, después en albañiles, ese tipo de cosas. Ahora, vos me dijiste que trabajaste en el museo. Sí. Nunca entré al museo, pero en algún momento voy a entrar. Es muy lindo, lo invito a que lo recorran porque hay mucha historia del lugar aparte. Sí. El museo empieza como un emprendimiento de un grupo de vecinos de Amboy justamente con la inquietud de rescatar la historia porque, como le decía recién, es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Córdoba. Amboy es en su mayoría, en la actualidad, también es gente grande, no hay población joven, no hay mucha población joven. Entonces había mucha historia, muchos elementos que pertenecían a la gente y bueno, se forma este grupo de vecinos y se adquiere la casa esa que está donde funciona el museo, que esa construcción es de 1900 y la fachada dice Ramos Generales de Dalmacio Vélez Arfiel, pero no tiene que ver con Dalmacio Vélez Arfiel en sí. Esa casa, el dueño de esa casa, tenía un almacén de Ramos Generales y le pone el nombre en homenaje, tal cual. Vélez Arfiel ya había muerto, había hecho su historia, o sea, 100 años después de su nacimiento, y le coloca el nombre al almacén. Después, por esas cuestiones del tiempo, de la historia en sí de Amboy, que no hubo, cuando se construye la Ruta 5, nos deja aislados. Ahora ustedes acceden por pavimento, pero antes a eso era de tierra. Entonces, cuando se construye esa ruta, que las fuentes de trabajo obviamente siempre están alrededor de esas construcciones, Amboy quedó como detenido en el tiempo, tal cual. Inclusive si ustedes dan una vueltita hoy por el pueblo se dan cuenta que son construcciones muy antiguas. Esta fue una de las tantas casas que quedó abandonada porque la gente se iba. Y cuando empieza el emprendimiento recuperan esa casa a la familia La Sede para que se inaugure el museo ahí. Y empiezan a juntar lo que cada uno tenía en las casas, lo más antiguo, y se hacen las dos primeras salas, que es con historia regional y esta que yo le comentaba recién con todo lo que es herramienta de campo.
Y después va creciendo el museo, tiene ahora una sala que hace homenaje a Vélez Sarsfield, una sala de arqueología y otra sala de paleontología. Está bastante completo, un museo polifacético bastante... O sea, sigue bastante activo lindo. el museo. Sí, el museo se inauguró en 1994 o 95 y todavía en la actualidad sigue abierto, sí. Interesante. Vélez Sarsfield, ¿qué se conoce la historia de Vélez Sarsfield? Vélez Sarsfield O sea, la nace... relación entre Dalmacia y Vélez Sarsfield y Amboy. Y Amboy. Vélez Sarsfield, lo que se relata es que su nacimiento se da de forma casual acá en el pueblo. La familia tenía propiedades en esta zona, pero vivían en Córdoba capital, la familia estaba radicada en Córdoba capital. Él nace el 18 de febrero del año 1800. Se calcula que como nace en febrero, la familia estaría de paso y bueno, se da su nacimiento en este lugar. En el lugar donde él nace ahora hay un monolito que se hizo por el ejército argentino en 1942 en reconocimiento a ese lugar donde había un ranchito. En ese momento todavía quedaba una pared del ranchito original. Después, obviamente, con el tiempo eso se deterioró, se perdió, queda el monolito, que ahora en la actualidad se está haciendo una revalorización de la plaza muy linda, una obra muy linda, y se va a destapar lo que eran los cimientos de esta casita. Pero después de que él nace, a los 4 meses de su nacimiento, muere su papá. En ese momento la familia pierde contacto con el pueblo, porque pierden las propiedades que tenían acá en Amboy, así que no hay registros de que él haya vuelto acá a este lugar, ¿no? Pero sí siempre se reconoció a Amboy como su lugar de nacimiento. Increíble. Fuera de, o sea, vos decís las 2 cuadras, lo que es la zona central de Amboy. La capilla, donde hay registro de que de 1620. El museo, que está la construcción del año 1900. ¿Qué otra cosa de valor histórico? En el pueblo, bueno, la escuela, el edificio, la escuela. El edificio de la escuela es de 1902. Está a la vuelta, ¡Wow! O sea, está sobre la misma. Creo que en 1912 empezó a funcionar ahí el colegio. Sí. Y actualmente, me imagino, vos decís que no hay casi gente joven, pero hay niños. Generalmente los jóvenes se van después de la adolescencia o la juventud. ¿Qué cantidad de niños tiene la escuela aproximadamente? La escuela, el tema de la escuela, en la actualidad hoy, la verdad que no sabría darle un número exacto, cuántos hay no estoy muy vinculada, mis hijos ya terminaron la primaria, así que no estoy... Yo calculo que debe haber alrededor de 30 alumnos, un poco más, poco menos, es el número que se maneja todos los años. Sí. El tema que ahora, que yo recién le comentaba que Amboy es como que está resurgiendo, creciendo un poco, se está radicando mucha gente de afuera, en Amboy o en los alrededores, se han hecho un par de barrios. Entonces la mayoría de los niños son de gente que se está viniendo a vivir acá. No hay muchos, no sé exacto cuántos niños hay en el pueblo, pero sí que hay pocos niños, no hay demasiados. Inclusive el colegio primario hasta no hace muchos años era una PU, o sea, era una sola maestra para todos los grados. Era la directora, la maestra, todas las funciones sobre ella misma, porque al haber tan pocos niños, y después, como empezó esto de que se vienen familias y empezó a aumentar la cantidad de alumnos, nombraron a otro personal y ahora son 2 maestras para todo, o sea, de todos modos sigue siendo bastante particular la enseñanza porque, claro, se divide en 2 ciclos nada más. En mi época, estoy en la escuela Mitre. Mitre, el nombre es después del 55, en realidad cuando se fundó se llamaba Juan Domingo Perón y era un salón dividido en 2. Claro. O sea que en aquella época había primero superior, no me acuerdo, pero si no era siempre de a 2. Incluso después cuando construyen un edificio nuevo, dentro todavía del barrio Castañino, nos mudamos al edificio nuevo y seguimos siendo, por ejemplo, tercero y cuarto están juntos y quinto y sexto estaban juntos también. Sí. O sea que hay cosas, en el caso de lo que ocurre ahí, más o menos algo que yo ya también lo he vivido. Sí, y en los pueblos, o sea, mi primaria también fue algo parecido, o sea, de cuántos años atrás tenían más o menos así, también había pocos alumnos, entonces se iban haciendo así en grado, compartiendo grado. Qué hermoso. Te invito a hacer una pausa y continuamos en un segundo.
o unos minutos. Continuamos en unos minutos. Gracias. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Continuamos, Sole, con las historias de Amboy. A mí me encanta escuchar las historias de los lugares pequeños, de los pueblos, y de la gente, ¿viste?, de que son del lugar. Por eso, por ejemplo, yo escribo libros de hace unos cuantos años, y las presentaciones me gusta ir a los pueblos. Primero, ¿viste?, de que todavía se encuentra en los pueblos, ¿viste?, esos valores humanos de que a veces en las ciudades más grandes, ¿viste?, van desapareciendo. Entre las cosas que van desapareciendo es la solidaridad entre los miembros, ¿viste?, del lugar. Tal cual. Donde yo vivo no es tan grande, no sé, tendrá 55 habitantes, y ahí puedo evaluar cómo era en mi época y cómo es ahora. Cosas básicas. Cuando iba a la escuela, íbamos todos por el medio de la calle, los chicos. No había ningún tipo de riesgo. No había automóviles y no había los otros riesgos del mundo moderno, digamos. Yo creo que acá los chicos también debe ser algo parecido, venir a la escuela con total tranquilidad de los padres. Sí, tal cual. Yo creo que eso es una de las cosas que yo siempre rescato. Digo, mis hijos, por suerte, tuvieron esa infancia de estar totalmente en libertad. O sea, sabíamos dónde estaban, ¿no?, en la casa de un vecino, todos nos cuidamos entre todos. O sea, ahora si bien es esa como... es la clave. Claro, entonces uno como papá está tranquilo sabiendo de que están vigilados a donde estén, o así sea en el arroyo, y si se mandaban a alguna sabía también que nos íbamos a enterar, sí, porque pasa eso, che, mira, lo vi haciendo tal cosa, por una cuestión de cuidarlos, ¿no? Que es cierto, que solo yo creo se vive en estos pueblos, o el hecho de que se fueran en patota al arroyo, que estuvieran toda la siesta, que buscaran lugares donde hacían chocita, que eran lugares públicos, no era en el patio de una casa. A lo mejor camino al monolito donde hay muchos árboles, ellos tenían las chocitas comunitarias donde iban y jugaban todo. Y mis hijos, uno tiene 21 y la otra 14, o sea, no estamos hablando tampoco de infancias tan alejadas, y que por suerte acá la vivieron con total libertad y seguridad. Claro, yo vengo de generaciones anteriores y esas eran las prácticas, hacíamos chozas, sí, siempre en lugares públicos. Y el tema de los cuidados, si te traían de las orejas, nadie iba a decir nada, todavía te cobraba cuando llegaba a la casa. O lo mismo en la escuela, por eso nos dejaban después de horas. Nadie decía nada, nunca, no había bronca, como las cosas que ocurren ahora, donde, por ejemplo, los que reclaman contra los maestros, por lo que sea. En realidad es como que se hubiera perdido el sentido de autoridad, que en mi niñez, ¿quién era la autoridad? El maestro era uno, el médico era otro y el cura. Entonces y no se discutía. No. Y después, en realidad, era toda forma de protección. Si vos te hacías una macana, te traían a la casa y nadie iba a reclamar. Tal cual. Un juicio, ¿viste? Si ahora lo que se respeta, o sea, no se respeta la autoridad del maestro, y en las mismas casas pasan que se desautoriza, no, porque tu seño no tiene por qué retarte, no tiene, o sea, ahí yo creo que fallamos nosotros como sociedad, fuimos desvirtuando todo eso, pero todavía cuando mis hijos iban al colegio todavía seguía siendo así, o sea, si la seño lo decía, era palabra santa, y si alguien venía de un vecino y me decía,
yo confiaba en ese vecino, sabía que él sabía que era el culpable, era él, no era... O sea que en cierta medida esa forma de vivir y de convivencia se sigue manteniendo acá. Sí, todavía en la Realmente- actualidad se sigue manteniendo. Es sí. realmente hermoso. Bueno, en el caso mío de haber vivido andando por todos lados, y generalmente en ciudades grandes, hubo un lugar donde nací, porque a lo mejor es grande comparado con los pueblos alrededor, pero para mí sigue siendo una ciudad con espíritu de pueblo, digamos, por decirlo de alguna manera. Caso, ¿cómo es un día tuyo en Amboy? Fuera, después vamos a venir al tema de Aurelia. Bien, bueno, yo en la actualidad tengo un almacén frente al museo. Bueno, mi hija más chica todavía va al secundario, así que bueno, es con el tema el mayor ya se independizó, vive solo. Y mi día transcurre en negocio y la casa, en días de semana. Y después del fin de semana nos abocamos a lo que es esto, Aurelia Casa de Campo. ¿Cómo surge Aurelia Casa de Campo? Aurelia, bueno, ha ido mutando Aurelia Casa de Campo. Aurelia nace en Amboy, ahí donde yo hoy en la actualidad tengo un almacén. Compramos esta propiedad, era una propiedad también muy antigua. La construcción esa es de 1890. Es una construcción hecha en barro también, de adobe, tiene techo de caña, o sea, muy antiguo. Nosotros lo compramos con mi marido, siempre tuvimos el sueño o esa cosa que uno planifica en algún momento hacerlo, de tener un comedor o algo relacionado con ese rubro. Compramos esa propiedad que está frente de donde nosotros vivimos en la actualidad, que también es una construcción antigua porque estamos en el centro, en la parte histórica. Y empezamos a darle forma. Primero tuvimos varios años restaurando, tratando de tocar, intervenir lo menos posible para justamente conservar esa esencia en ese lugar. Sacamos unas paredes y con ese mismo adobe construimos la parte nueva, que era la parte de la cocina, para darle el mismo toque. Y bueno, tuvimos varios años, porque bueno, fue todo hecho por nosotros, fue muy poco lo que pagamos para que lo hiciera, o sea, que tuviera alguien trabajando. Eso nos demoró bastante, fue un trabajo bastante de muchos años, un trabajito de hormiga hacer todo eso. Cuando ya más o menos lo teníamos encaminado, nos faltaba gente para asociarnos de alguna forma, porque cada uno tenía distintas actividades, no le podíamos dedicar tanto tiempo a eso. Y nos juntamos con unos amigos en ese momento que se habían venido a vivir a Amboy y estaban en ese momento ahí sin trabajo, en esa transición de ser nuevos y no conseguir en su rubro a lo que ellos se dedicaban. Y les planteamos la idea de si querían sumarse a este proyecto. Era algo muy, muy loco porque ninguno sabía cómo iba a resultar. Y bueno, se suman ellos con nosotros, nos ayudaron mucho a eso. A la hora tuvimos todo un año ahí en todo el proceso, porque aparte, bueno, no teníamos recursos económicos, era todo ahí a fuerza de... Yo tenía un almacén, en donde es mi casa, tenía un almacén y era como que eso era para vivir y después lo otro iba a ser algo que sabíamos que iba a tener su tiempo también. Y bueno, a la hora de cuando llegamos ya con el proyecto terminado, estos chicos ya habían encaminado también su vida y ya habían tenido sus trabajos, tenían en su profesión, así que bueno, quedamos nosotros y Agus, que era la chica que estaba con nosotros, ella trabajaba para nosotros acompañándonos, pero lo encaramos con mi marido solo. Y eso era una casa de té, empezó como una casa de té, una cafetería. Y bueno, el lugar gustó mucho, aparte, bueno, esto de que la gente entraba y encontrarse con todo autóctono, ¿no? Sí, una pared, lo que hacíamos de pastelería, que lo elaboraba otra señora, todo casero, hacíamos el pan casero, la mermelada para las meriendas. Pero bueno, al gustar esto, la gente empezó a pedir más, o sea, no era solo el desayuno y la merienda, decían, bueno, pero para comer, ¿qué tenés? Y bueno, para comer no teníamos, porque la realidad es que yo tampoco soy cocinera, nada, o sea, era todo coraje.
Y bueno, empezamos con la idea de, bueno, hagamos una picadita, agregamos una picadita al mediodía, entonces pusimos la picada, todo casero, todo elaborado ahí, entonces algo rico, fresco. Y bueno, y tuvo mucha aceptación, pero era poco la picada, tenía que ser algo más. Gente quería algo más sustancioso. Tal cual. Y empieza con el tema de empezar una empanada, empezamos a agregar empanadas. En el lugar empezamos a hacer show también sin planificarlo, porque David, que es mi actual socio ahora en este espacio, él era profe del coro que se había formado en el pueblo, un corito de niños y de adultos. Y él lo vivió al todo el proceso de la transformación de ese lugar, porque él venía a clase y estábamos enfrente y siempre se cruzaba, tomábamos mate, veía todo este proceso. Entonces él siempre nos decía, yo quiero cantar para la inauguración de Aurelia. Hicimos un show, por inauguración, hicimos un show, vino él con su banda, en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran 4 chicos. Y hicimos con reserva, o sea, invitamos a gente del pueblo y para ese show hicimos una comida, que hicimos una comida al fuego, pero no estaba en los planes hacer cenas o hacer almuerzo, era como para ese momento de la inauguración. Y bueno, fue un éxito, fue muy lindo, tiene un patio muy lindo ese lugar, esa casita, pero es muy chiquito. Y bueno, se corrió la bolilla entre los músicos de que había un lugar donde se tocaba música. Yo esas cosas que la verdad que nos sorprendió. Y empezaron a llamarnos, a decir, che, no me enteré que hay un lugar. Y nos agarraron así como desprevenidos. Nosotros no hacíamos comidas y bueno, fuimos apostando. Mira, el lugar está, si les sirve, nosotros encantados. La verdad que nos encantaba relacionar la comida con la música y esas cosas que se generan. Es linda la combinación. La combinación, tal cual. Y empezamos a apostar a eso. A todo esto, la gente obviamente al pedir otra cosa decíamos, bueno, pero hagamos algo, pero tranqui, yo no soy cocinera, no vamos a hacer una carta, no vamos... y bueno, decíamos, bueno, hagamos 2 menús. Mi amiga en ese momento que trabajaba conmigo ahí es vegetariana. Entonces me dice, no puede faltar una comida vegetariana. Estoy cansada de ir a los comedores y que me quieran dar lechuga solamente porque es la única opción porque soy vegetariana. Entonces surgió de hacer un plato fuerte, una comida casera sin carne y una comida al fuego, porque la cocina de ese lugar es muy chiquitita. Entonces no nos daba para hacer 2 comidas en el mismo espacio. Entonces mi marido, que es fanático del fuego y de inventar cosas, él se hizo su rinconcito en el patio donde cocinaba él a fuego. También porque le gusta, por amor a la cocina, no es él es geólogo, o sea, nada que ver con la cocina. Pero es su cable a tierra, le gusta mucho. Y bueno, yo hago un programa donde incluye la comida, tampoco es todo... a coraje, tal cual, y creo que es lo que sale por ahí más, porque uno pone otra cosa cuando no lo hace porque lo estudió y porque tiene técnica, yo creo que... Te tiene que gustar. Tal cual. Y aparte se transmite, yo creo que soy una convencida de que lo que uno lo hace con pasión y lo disfruta haciéndolo, lo transmite al otro. Y bueno, empezó así, hacíamos 2 platos y empezamos a decir, bueno, pero vamos a trabajar, tenemos que, o sea, con reserva, o sea, vamos a hacer un show, va a venir gente, pero tenemos que saber cuánta gente va a venir. El espacio era muy limitado. Entonces empezó esto, que fue muy loco como se fue dando, porque nunca estuvo planificado de que fuera así. Y se empezaron a hacer. El día que venía el artista, hacíamos un flyer, hacíamos una difusión con el teléfono para la reserva, y empezó a correrse la bola de la boca en boca, que la verdad que no manejábamos redes en ese momento todavía. No estamos hablando de tantos años atrás. En el 2000 inauguramos allá en el centro, en el 2010. No, 2010 no. Sí, por ahí, no me acuerdo bien, ahora estoy complicada con las fechas, pero no hace tantos años. Pero bueno, no estaba tan de moda la red, el Facebook y todo eso. Entonces era el WhatsApp, que recién empezamos a implementarlo y hacer la difusión del evento y que se hacía reservas. Y bueno, empezó a correrse eso y venía el artista por los sobres, nosotros hacíamos un básico. Música, hay muchísima cantidad de músicos de muy buen nivel en el valle, entonces aparte
lo que se generó en el tema, con el tema de los shows, es que al ser un lugar tan pequeño, la gente venía y obligaba a que hicieran silencio a la hora de que el artista cantaba. Entonces se generó un clima desde el principio de mucho respeto, muy disfrutado, o sea, la gente venía a escuchar al artista, no era música de fondo. Ubicábamos la mesa de tal forma que ninguno diera la espalda a lo que era el escenario. Sí, sí. Entonces, como acá. claro, exactamente. Esto viene gestado de allá. Y eso al artista le gustó mucho y al público que empezamos a manejar le gustó, porque era otra cosa, venir a escuchar el show, comer una comida rica, casera, hecha en el momento, todo fresco. Y bueno, la verdad que estuvimos trabajando muy bien. Ya se hizo como un hábito de que se hacían shows todos los fines de semana en verano. Y había tanta cantidad de artistas que era como no bastaba, no se podía hacer solo un show porque quedaban muchos afuera. Llegamos a hacer hasta 2 shows por fin de semana. Y después, bueno, empezaba el invierno y yo con el patio abierto teníamos una capacidad muy amontonados, o sea, apretaditos de 40 personas. Llegamos a tener 50, que decíamos era como muy loco porque no se pasaba. Y la gente se adaptaba a eso, o sea... Y después, en invierno, ya sabíamos que se nos iba a reducir a la mitad porque tenemos un cerramiento, pero una galería muy chiquita. Y bueno, efectivamente se redujo, pero no redujo la cantidad de gente que quería venir. O sea, era igual. Hicimos shows en invierno, tenemos una salamandra muy grande adentro. Y era muy cómico porque los músicos, la parte donde ellos tocaban, siempre quedaban muy cerca de la salamandra. Entonces siempre se reían, terminaban en mangas cortas y cada vez que uno se iba a levantar, no le pongas más leña porque ya está. Era muy lindo. Y en ese espacio también, muy reducido. Y bueno, al año siguiente, ese verano, empieza a trabajar David conmigo en la cocina. Él sí es chef, él entiende más de la cocina. Y empieza a trabajar yo sola en la cocina, no me daba abasto, entonces empieza David. Y trabajamos todo el verano juntos. Y sí, obviamente desbordados, la cocina muy chica, sufríamos, la padecíamos, éramos 4 o 5 personas dentro de esa cocina. Siempre siguió el fogón afuera, que Daniel se encargaba de esa parte. Y en esas vacaciones, ese verano, termina el verano y nos vamos de vacaciones juntos, con David, su señora, Meli, y Daniel y yo. Y en una charla de esos sueños, de delirios, porque siempre estaba el tema que nos quedaba chico el espacio, pero no teníamos cómo expandirnos en ese lugar. Y bueno, esas charlas que estaban ahí con ellos, que hablaban de la comida, de la cocina, porque les encanta cocinar a los dos, inventar cosas. Empieza esto, decían, el dueño de este lugar se había mudado al pueblo. Por una cuestión de salud, él se había tenido que mudar porque vivía solo acá. Se había trasladado al pueblo y yo le preparaba la comida, yo le hacía las viandas, él era diabético. Entonces él siempre iba a buscar la comida al mediodía y me preguntaba, ¿cómo te fue anoche? Y bien, pero bueno, nos quedó tanta gente afuera porque llamaba mucha gente que no le podíamos reservar el lugar. Y él siempre me decía, te queda chico esto, y bueno, pero no tengo cómo crecer, o sea, está todo cerrado. Y él siempre me decía lo mismo, entonces él estaba siempre ahí yendo y viniendo. Y en esta charla que estábamos de vacaciones, mi marido dice, el lugar ideal sería la casa de Coco, que es esta. Pero bueno, él tiene sus animales, él venía todos los días, o sea, tenía su casa armada, no. Entonces le digo, no sé qué Coco quiera, la verdad que era algo como muy loco. Y bueno, y empezó a tomar forma, y bueno, pero si le preguntamos a ver qué dice, que si quiere. Y bueno, con Coco tenemos una relación, me conoce él desde chiquita, de toda la vida, tenemos mucha confianza, y él iba y se sentaba a esperar la comida, y siempre se iba 1 hora antes, lo hace ahora en la actualidad también, 1 hora antes como para esperar la comida y charlar. Entonces le cuento, le digo, che, Coco, ¿no querés alquilarnos la casa allá? ¿Para qué? Y para trasladar el bar ahí. Entonces me dice, bueno, déjamelo pensar. Y al otro día cae y me dice, bueno, sí, se las alquilo. No lo pensó mucho. No lo pensó mucho, tal cual. Te invito a hacer otra pausa y seguimos en un ratito.
En un ratito volvemos. Sole, continuamos con La excusa es perfecta. La verdad, viste, que me vi ahí, viste, con el corazón contento y las alforjas llenas de historias de Amboy. ¿Sí? Realmente interesante. Siguiendo con el tema de Aurelia Casa de Campo. Empieza en Amboy, o sea, en el centro de Amboy, y se mueve este lugar. Se traslada. Que yo hoy la primera vez que vengo de día. Las 3 veces que vine fue de noche y la última, que hace poquito, me perdí. Venía con otras 2 personas y le digo, el título de la película va a ser Perdidos en Amboy. Es difícil, no es tan difícil de llegar, pero para hacerlo por primera vez y de noche es complicado. Bueno, recién cuando entramos, yo miraba para aquel lado, veía caballos, y digo, pero si yo cuando vine la otra vez nunca vi caballos, claro, de noche. Claro, tal cual. Bueno, sí, la historia empezó ahí, bueno, obviamente seguir con este proyecto y armarlo acá. Yo le decía, bueno, no lo podemos hacer solo, entonces surge la idea de hacernos socios de David y de Meli. Entonces Meli en su momento es como que decía, no, pero yo qué voy a hacer, qué tengo que ver, ella se ha relacionado a lo administrativo, 0, comida, 0. Entonces, bueno, cada uno... Que acompañe, no moleste. No, pero aparte, nosotros somos un desastre con los números, o sea, no podríamos llevarlo a cabo a este proyecto sin alguien que administre. Entonces, decíamos, cada uno va a tener su rol, su papel en esto, y la verdad que ella es una genia haciendo todo lo que es administrativo, como que Dani hace lo que es comidas al fuego, yo me encargo de lo que es empanadas y las comidas, los menús vegetarianos que los combinamos ahí con David. Lo hacemos juntos y David es el encargado de lo que es postres, eso es su fuerte, el pan casero que lo elabora él también. Entonces, hasta llegar a esto que yo estoy hablando ahora más de la actualidad, cuando llegamos por primera vez a conocer este lugar, entramos y quedamos fascinados, porque si yo bien soy del pueblo, había venido hasta el patio, pero no conocía en sí la casa. Estaba muy distinta de lo que es ahora también en la actualidad. La verdad que la casa no estaba revocada, no tenía luz en todas las habitaciones, no tenía agua, el baño era bastante precario, o sea, estaba todo cerrado con chapas, había muchas cosas acumuladas en las habitaciones igual, pero vinimos como una chacarita. Claro, o sea, vinimos y nos fascinamos. Nosotros ahora vemos la foto y decíamos, hermoso, sí, adentro es muy bello. Pero claro, nuestros ojos eran distintos a los ojos del resto que venía y decía, yo sé, pero mirá esto, ya delirábamos cómo iba a quedar. Y la verdad que a los ojos de alguien que no tiene esa visión de lo que nosotros veíamos, nos reíamos porque nos mirábamos como diciendo, pero vos estás seguro, te vas a venir de allá a acá, ¿cómo vas a traer la gente los va a seguir? O sea, eran todas cosas que nos cuestionaban, ¿no? Y bueno, tuvimos un año entero trabajando y dándole forma. Los chicos se venían de Río Tercero los fines de semana y trabajábamos viernes, sábado y domingo limpiando. Se venían las familias de ellos a ayudarnos, o sea, fue un trabajo comunitario de limpiar y darle forma. Y bueno, poner fecha de inauguración, nos agarraba la temporada y nos faltaba mucho todavía. Así que bueno, inauguramos en diciembre. Todo esto el año anterior nosotros seguimos trabajando en el centro
y comunicándole a nuestros clientes que había surgido la posibilidad de trasladarnos. Entonces, bueno, todos con la intriga y la expectativa de qué iba a ser acá, o sea, cómo iba a ser el lugar. Y en diciembre, el 21 de diciembre, sí, yo estuve acá por la que usted estuvo en la inauguración. Ese día nosotros, la verdad que nos desbordó totalmente, no podíamos creer lo que fue porque hicimos un show con todos los artistas, un grupo de gente de músicos de Villa El Dique y Rumipal, que ya son como de la casa, ellos estuvieron tocando mucho allá, entonces queríamos que ellos hicieran la inauguración del lugar. Y bueno, vinieron ellos y nosotros calculábamos un máximo de 60, 70 personas y terminó habiendo casi 100 personas esa noche acá. Es más, nos llamaban gente que se vino con sus sillas, porque yo les decía, no tenemos silla, no tenemos las cosas como para... No, yo las sillas me las llevo. Se venían con sus sillas, eso fue muy gracioso. Y bueno, se adaptaban a lo que fuera y a lo que hubiera, ¿no? O sea, eso también es muy lindo de la gente que viene. Como campo nosotros tenemos un montón de faltas, de comodidades o de cosas y la verdad que es lo que menos les importa. Ayer justo me decía un cliente que vino, es que nosotros no buscamos eso, si no nos vamos a Santa Rosa, a Villa General Belgrano, nosotros queremos lo auténtico. El hecho de venir esto que decía usted, ver los caballos ahí, esto que no se da, es muy lindo y la verdad que gustó mucho. Así que así empieza Aurelia y esa es un poquito la historia de Aurelia. Sí, cuando estuvimos el otro día presentamos el libro, claro, iba firmando el libro y había gente, por ejemplo, de Buenos Aires, una pareja, sí. Después había gente de Santa Rosa, Villa General Belgrano, así que se empieza a correr la bola y claro, la gente viene, sí. Porque es un lugar diferente. Tal cual. Y al aire libre. Al aire libre, el tema de la música, nosotros, bueno, el verano que inauguramos trabajamos enero, febrero, marzo, teníamos bastante más días, abríamos de miércoles a domingo y bueno, estábamos casi permanentes acá y bueno, después nos agarra la pandemia en marzo y bueno, tuvimos que cerrar obviamente porque no podíamos. Sí. Y bueno, y ahí en ese proceso de cerrar surgieron un montón de dudas, miedos, qué hacíamos, si aparte acá habría que afrontar un alquiler. Y bueno, empezamos a dudar, a decir qué hacemos con esto, con este proyecto. Lo disfrutábamos mucho, nos gusta mucho, a todos nos llevamos muy bien, el grupo, el equipo de trabajo que tenemos, la verdad que es bárbaro. Y bueno, plantearle a Coco, al dueño del campo, de que no íbamos a poder afrontar un alquiler mientras no estuviéramos trabajando. Entonces, pero tampoco le podíamos pedir a él acondicionarlo que tuviera nuestras cosas, o sea, todo lo que teníamos, o sea, que rescindir el contrato con él y no, él nos dijo en ese momento, no, yo no les cobro el alquiler hasta que ustedes vuelven a trabajar. Así que la verdad que gracias a él podemos seguir y pudimos seguir, ¿no? este verano, ¿no? El nombre, Aurelia, el nombre es atrapante. Atrapante porque como uno sabe que fue la hija de Dalmacio Bresarfi y las historias que a veces uno puede haber conocido leyendo algún libro, pero el nombre en sí también debe tener algo de sustento en el nombre de la Aurelia, hija de Dalmacio Bresarfi. Tal cual. El nombre surge, como le decía, que empieza en el pueblo. Cuando empezamos a ver qué nombre ponerle, surgieron muchas cosas, queríamos que fuera algo que tuviera relación con el pueblo o de alguna forma relacionado históricamente, o un nombre que dijera algo, o un nombre come chingón, algo de los antiguos habitantes de Amboy. Y bueno, fuimos ahí pensando, viendo, y surge el nombre, mi marido él decía, tiene que ser un nombre femenino. No sé por qué, nunca le pregunté el por qué él decía esto. Tiene que ser algo que no sé por qué da otra sensación, no sé, bueno. Y dijimos del nombre de Aurelia, porque bueno, ella justamente, si bien no tuvo relación ella directo, porque nace muchos años después y no tuvo contacto con el pueblo, Vélez Sarsfield sí, y Vélez Sarsfield, el hecho de que ella hubiese participado tanto en su vida, estuviera tan presente, una mujer que nosotros consideramos una avanzada para su época, la verdad que es muy rica, es muy linda la historia de ella.
nos gustó de alguna forma homenajearla con el nombre del lugar, llevando el nombre de ella. Por eso el nombre de Aurelia. Y bueno, mutó a Aurelia Casa de Campo porque cuando nos mudamos acá, para que la gente entendiera que bueno, si seguíamos siendo el mismo, esto iba a tener otra esencia, al ser una casona en el medio del campo y eso, por eso se lo agregamos también al nuevo nombre. Muy bien. Sí, en cierta medida es como que el nombre en sí mismo le da identidad. Tal cual. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención de haber venido acá es que el menú hay dos. Uno es vegetariano. Sí. Cada hora más uno sé por qué la historia. Claro, de cómo arranca en sus inicios. Pero, por ejemplo, nosotros que hacemos este programa que sale en Río Tercero, en Almafuerte, en Villa Escazú y Tancacha, y nosotros tenemos un canal en YouTube, así que ahí también se puede ver. Pero a mí lo que me llama la atención, la cantidad de gente que viene, porque les pregunto antes de que vengan si tienen alguna restricción en la dieta. Y yo creo que la mayoría son o vegetarianos o veganos. Y los que me dicen, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de restricción, entonces ahí van a ver todas las grasas, carne, lo que sea. Pero cuando vino, sí me llamó la atención, claro, yo no como carne, de que me operaron en junio va a ser 13 años, ¿viste? No comí más carne. Y en realidad, todos me preguntan si soy vegetariano. En realidad no soy vegetariano, no debiera comer grasa saturada, y en eso soy bastante disciplinado. Y si no fuera que como pescado, sería vegano. Claro. Entonces, cuando el otro día acá me comí una humita, y después, el programa que hicimos la semana pasada con Virginia, el menú fue humita. En honor a Aurelia tendría que haber sido. A mí quedaron todas, estaban muy ricas. Pero bueno, y las que venían conmigo, ¿viste? Comían carne. Sole, para terminar, lo que quieras decir, destacar, ¿viste? Algo de Amboy o decirle algo, ¿viste? a la gente de Amboy, ¿viste? Que me imagino se deben conocer todos. Sí, no, bueno, esto, a la gente de afuera, invitarlos a que vengan, a que recorran el pueblo, a que conozcan parte de la historia, que no es solo de Amboy, sino es parte de la historia general, ¿no? Porque Amboy, Los Reartes, San Agustín son 3 pueblos contemporáneos con una historia bastante parecida y muy rica. Invitarlos que den una vuelta por acá, que se lleguen a Amboy a conocer y a disfrutar acá Aurelia también en algún momento. Y bueno, que eso sobre... Qué lindo. Gracias por habernos acompañado en otra edición de La Excusa es Perfecta. Agradecerle a Sole y dejarle un gran abrazo a la gente de Amboy. Hasta la próxima. Chao.